Pero bueno, la protagonista menciona que después de la cena no pasó nada especial por un tiempo. Hasta que una invitación llegó, esta tomaba la carta y pensaba que era la duquesa Selimán, mencionando que nunca escuchó de ella y no cree haberla visto en la obra original, pero se pregunta que por qué le envió una invitación, porque no había nada acerca de la duquesa Selimán en la información sobre Rowelina que miró hace unos días, así que no es un familiar. Y quizás, esta se pregunta si es una amiga de Rowelina, porque Rowelina es un personaje de apoyo en la novela, y no sería extraño que no aparezca una amiga de apoyo. Pero si la duquesa Selimán es realmente una amiga de Rowelina, piensa que sería raro que ignorara esa invitación, porque su personalidad cambió bastante, pero si incluso ignora a una amiga, será considerada una loca. Y ese país es un lugar donde se consideran a esas personas como gente poseída por el diablo, y son quemadas en la hoguera. Y la protagonista piensa que su objetivo es divorciarse, no ser quemada en una hoguera, así que todos sus movimientos en esa cuerda floja deben ser precisos. Y bueno, incluso si no son amigas, le da curiosidad saber por qué le invitó, mencionando que es mejor moverse que quedarse encerrada en una habitación, porque su meta es divorciarse. Pero si va a estar viviendo ahí, necesita información, más información de la que puede conseguir a través de los libros de la biblioteca o las sirvientas, y una fiesta de té entre damas nobles es de los mejores sitios para conseguir información vivida. La protagonista piensa que bueno, y verá, porque aceptará la invitación. Aquí pasamos a otro sitio, donde vemos estas damas, mismas que van bien vestidas, y están hablando en conjunto. Y en ese momento le dan saludos a la sagrada compañera del sol del imperio, a la luna del imperio, a su majestad la emperatriz, llegando a la protagonista bastante hermosa al lugar, mencionando que es su primera vez conociendo a gente fuera del palacio aparte de los diseñadores. Y esta menciona a la duquesa Selimán, porque a pesar de su título y edad, cree que es la persona más influyente de ahí, y será mejor que sea cautelosa, porque no sabe si ellos podrían ser sus amigos o enemigos. Pero en ese momento le dicen a la protagonista que su vestido es muy hermoso, y otra persona dice que se ve preciosa, y otra persona hace saber que lo dice en serio, porque el seductivo color vino parece acentuarse a la piel blanca y tersa de su majestad. Y la protagonista piensa que ya casi es hora, y se pregunta que quién más falta, pero en ese momento alguien se ríe, y dice que es verdad, y sin duda es un vestido muy lujoso. Esta es la duquesa, quien está observando. En ese momento llaman a la duquesa, y la protagonista piensa en la duquesa Selimán. ¿Por qué no cree que tenga una relación amistosa con Rowelina? Mencionando la protagonista que las historias sobre dinero son tratadas como prohibidas entre los nobles del imperio, y por lo tanto, incluso en las fiestas aristócratas las historias sobre el dinero son consideradas como un tabú. Mencionando la protagonista que si se atrevió a decir que su vestido es lujoso, entonces, viendo nosotros que la duquesa dice que se ve un vestido muy valioso, pero esta dice que solo el vestido. Mencionando la protagonista que de eso se trata, y puede ver sus intenciones en sus palabras, pero no hay forma de la que una noble adulta ignore una etiqueta tan básica, porque un imperio es un lugar donde el poder real es mucho más importante. Sin embargo, una duquesa fundadora puede insultar abiertamente a la realeza, pero esta se pregunta que cómo es que nadie le tiene un mínimo respeto a Rowelina, porque debe estar pensando que sus habilidades en la etiqueta aristócratas de ese reino no son suficientes para entender. Pero esta sonríe, porque ella no es Rowelina, y esta se pregunta si cree que una trabajadora social que encaraba a las personas a diario no podría contra eso, viendo nosotros cómo se abre este abanico, diciendo la protagonista que bueno, y Weinstein Mestek lo hizo. Esta pregunta si no ha hecho tantos diseños exclusivos solo para ella, porque solo tenía que escoger uno para la ocasión, y esta pregunta si esa era la curiosidad de la duquesa, viendo nosotros a Selimán bastante desconcertada, diciendo esta que tiene que levantarse por ahora, porque como anfitriona debería manejar la fiesta, y la protagonista piensa que está escapando, y bien, porque le dio la vuelta a la situación, porque lleva puesto un vestido con un diseño clase B de Weinstein Mestek que eligió al azar, y esta se pregunta si estará tan avergonzada que no puede verle a la cara, porque si no tiene como contraatacar, entonces no debe iniciar una pelea. Pero esta menciona que por cierto, y ahora 2 asientos están vacíos, y esta se pregunta que de quién era el otro, y en ese momento alguien exclama adiós,
y pregunta si llegó muy tarde. En ese momento dan saludos a su Alteza Imperial, y aquí vemos a Aisha reírse y decir que ya, y a esta misma le piden que se siente. Pero la protagonista está en silencio, y esta piensa que, pidiendo que miren eso. Pero en ese momento Aisha se sorprende y llama a su majestad, porque no puede creer que le encuentre ahí, y esta dice que es un gusto verla. Esta misma se queda viendo a la protagonista, la misma que piensa que esas personas están ignorándole. Y la protagonista menciona que según la etiqueta imperial, si una persona de alto estatus está sentada, no se levanta a saludar, y es una forma de ser considerado con la persona de un alto estatus, para evitar que se sienta incómodo al estar enfrente de esa persona. Pero ella está ignorando la etiqueta, y la protagonista está en silencio, mientras vemos que Aisha se está sentando, y ésta se ve sumamente feliz. Y mientras ambas están enfrente, la protagonista menciona que la emperatriz y la reina que no se llevaban bien, sentadas en la misma mesa. Esta se pregunta si eso habrá sido a propósito, pero en ese momento alguien exclama adiós, porque son sus altezas y se ven hermosas juntas, y juntas parecen una obra de arte. Y la protagonista piensa que ahora lo entiende, la razón por lo que la duquesa Selimán le invitó, y todo es un plan de Aisha, y supone que le pidió a la duquesa Selimán que le invitara para poder encontrarse. Y supone que planeó esa situación a propósito, porque quería que estuvieran juntas con el propósito de humillarla delante de todos. Pero la protagonista sonríe, porque entonces, esta dice que le dará lo que pide. Aquí la protagonista empieza a reír, y alguien grita viendo nosotros este desorden, una persona mira y exclama adiós, mientras que Aisha está en silencio y se ve muy mal. Pero la protagonista continúa con su brazo levantado, mientras preguntan que qué demonio, viendo nosotros cómo está la protagonista, la misma que dice parecer que en ese lugar la etiqueta imperial no existe, porque los asientos asignados para esa reunión no son adecuados, y esta pregunta si hay algún problema. Aquí vemos cómo está la duquesa, y alguien llama a su majestad, pidiendo perdón por su falta de respeto, porque eso ha sido un error de ellos, y debieron ser más cuidadosos, pidiéndole que por favor les perdone. Y la protagonista piensa que debería imaginar que eso podría suceder, porque todo es planeado por Aisha. Pero la protagonista llama a su Alteza, y le pregunta si tiene algo que decirle. Aisha está en silencio, y esta dice que ella lo lamenta mucho a su majestad, porque no quería causarle problemas y será más cuidadosa a partir de ese momento, porque aún no se acostumbra a la etiqueta real. Pero la protagonista piensa que está muy cansada de sus excusas ridículas, poniendo un pero, porque tal vez esa vez, realmente está asustada, mencionando la protagonista que ella nunca imaginó que inclinaría la cabeza ante la emperatriz, y la protagonista dice que ahora que la fiesta de té ha terminado, esta se pone en pie porque se irá, y esta suspira, y dice que además, a partir de ahora espera que cuide su comportamiento siempre que esté delante de ella. Viendo nosotros cómo queda Aisha en silencio y queda bastante avergonzada, y aquí pasamos a otro lado, donde alguien dice que espera que nunca vuelva a suceder, así que, aquí llaman a Aisha, este es Alejandro, quien dice esperar que tenga más cuidado a partir de ese momento, y debe mantenerse al margen. Aisha dice que sí, y Alejandro le dice que ella es la emperatriz de ese imperio, y él no tiene derecho a intervenir, y ese problema debe solucionarlo la duquesa Selimán. Ante esto Aisha suspira, y Alejandro se desconcerta, y esta llama a su majestad, y le pregunta si él siempre está molesto de que ella siempre vaya a pedir su ayuda, porque solo teme que su majestad se entristezca si ella no se adapta bien al imperio, y solo quería decirle lo que ha ocurrido, pero lamenta mucho el haberlo incomodado, porque nunca creyó que le molestaría tanto que dijera eso. Pero Alejandro le pide que no diga eso, porque ella nunca le molesta. Ante esto Aisha pone un pero, porque parece que él está muy ocupado. Y ante esto Alejandro sí se ve algo molesto, pensando que ella ya sabía eso, y se pregunta que por qué está diciendo y actuando de esa manera. Pero Alejandro deja su bolígrafo, y llama a Aisha, pidiendo que le diga. Le pregunta que qué fue lo que pasó después, y en ese momento Aisha se ve un poquito feliz, y dice que bien, y sabe que no debe molestarlo con ese tipo de asuntos. Ante ello poniendo un pero, porque después de la fiesta escuchó que hubo varias señoritas insultando a la emperatriz, pero lo que hizo su majestad también le sorprendió. Pero Alejandro le pregunta a Aisha que a qué quiere llegar, y esta dice que ella es una persona muy presuntuosa,
y sabe que a su majestad le costará trabajo aceptarlo, y solo está preocupada de que eso pueda afectar su reputación, porque después de todo son marido y mujeres, y ella cree que su majestad debería ser castigada. ¿Por qué no puede permitir que siga actuando de esa forma? Después de esto pasamos a otro lado. Aquí vemos que Alejandro va caminando, y este está sumamente serio, pensando en Aísa mientras sonríe, porque ha superado sus expectativas, mencionando que él ya sabía que no era tan ingenua como parece, y aunque le dio muchas vueltas al asunto, sabía perfectamente lo que quería, y quería que él humillara a Roberlina. Pero aún el acuerdo la primera vez que la vio, porque no podía dejar de mirarla, y ella se veía muy tierna, y fue tan inteligente que logró engañarle. Y una persona como ella oculta sus verdaderas intenciones, ocultando todo detrás de una personalidad amable, aunque si fuera completamente inocente y tierna jamás se había fijado en ella, porque le dio a ella el puesto de reina para mantenerla a su lado, y no quería que nadie más la tuviera. Pero ahora las cosas son distintas, porque cada vez es más exigente y comienza a cansarle, y cree saber el por qué. En ese momento Alejandro le dice a Roberlina que es él, viendo nosotros que él llega donde la protagonista, la misma que tiene una ropa un poquito transparente y se ve bastante seria frente a él, y le pregunta a su majestad que lo lleva por ahí a esa hora. Alejandro se queda viendo y este sonríe, y le pregunta si le importa si entra. La protagonista se ve algo enojada y se mantiene en silencio, pero ésta se hace a un lado para que Alejandro entre, dando este mismo las gracias, observando los alrededores, porque ahora que lo piensa ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo en la habitación de Roberlina, y cree que ha pasado más de un año. Pero en ese instante la protagonista pide que le diga, porque incluso si antes le pedía reunirse con él, le evitaba y se negaba a verle. En ese momento Alejandro está volteando, y la protagonista dice, que se pregunta que por qué ha querido ir a un lugar como ese, a esa hora, pero Alejandro pregunta si debe tener alguna razón en específico para poder ir a ver a su esposa. Esto desconcerta a la pregunta, quien piensa que cuando le dijo que quería el divorcio, y ésta se pregunta si esa no fue su forma de negarse a su petición, pero en ese momento Alejandro está en silencio, y este menciona que ella se ha vuelto mucho más expresiva, y recuerda que ella no era así, porque todo el tiempo parecía estar nerviosa, o parecía asustada. Pero aquí vemos a la protagonista desconcertada, y Alejandro menciona que al principio él creyó que solo estaba intentando llamar su atención, pero ahora, cada vez que la ve, se das cuenta de que no es así, porque es como si fuera otra persona, y aunque no es su incumbencia, dicen que lleva una vida más lujosa, pero ese lado nuevo de ella le gusta, porque antes Roberlina siempre copiaba a Aísa, y ambas siempre se veían igual, porque incluso se llegó a decir que él no les negaba el dinero. Y Alejandro le dice a la protagonista que él no sabía que ella usaba esa ropa para dormir, porque han estado casados por 3 años, y cada día a ella le sorprende más, y es una caja llena de sorpresa. La protagonista le pregunta si es en serio, pero se pregunta que de qué él habla, y Alejandro dice que es en serio, y va muy bien la forma en la que ella es ahora. En este momento, la protagonista piensa pensar que tendría algo importante que decirle, porque ha ido personalmente mitad de la noche a verle, y ésta se pregunta que por qué de la nada está dándole cumplido sobre su apariencia, y ésta le dice a Alejandro que lo sabe, y sabe que su apariencia en esos últimos días va mejor con su personalidad, y si él no tiene nada más que decir, ésta se gira, porque tiene sueño y le gustaría irse a dormir. En ese momento Alejandro sonríe, y dice que sí le gusta mucho la forma en la que es ahora y, la protagonista dice creer que está malinterpretando algo, porque eso no lo ha hecho por él. Alejandro dice que lo sabe, porque siempre ella está hablando de que se quiere divorciar de él, y lo que realmente quería decirle, es que se ve muy bien vestida así. En ese momento la protagonista se detiene, y ésta se sonroja un poco mientras se mantiene en silencio. Pero ésta se pregunta que qué sucede, o que por qué siento un hormigueo en el estómago, y ésta le dice que no puede creer que él diga eso, pero le alegra escucharlo. Y en ese momento Alejandro llama a Roberlina, y le pregunta que qué le sucede porque su cara se ha puesto roja, viendo nosotros que la protagonista gira a otro lado, y se queda en silencio. Terminando esta parte, esperando que les haya gustado, y que de ser así lo comenten, ya que seguimos actualizando de la mejor manera que podamos. Así que nada, hasta una próxima, gracias, y adiós.